Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el siguiente tema. En las rectas paralelas cortadas por una secante tenemos los principales pares de ángulos, que son ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Con estos ángulos son los que más vamos a trabajar, pero hagamos un recorderis de los otros ángulos. Todos los ángulos que están del mismo lado de la recta secante, esta es la recta secante y estas dos son las rectas paralelas. Todos los ángulos que están del mismo lado de la recta secante se llaman ángulos colaterales. O sea que estos ángulos que están de todo este lado de acá, sería el ángulo de esta parte, el ángulo E, el ángulo A y este ángulo serían colaterales. Aquí serían colaterales todos estos dos ángulos. Los ángulos que están de este lado de la secante, estos que están del otro lado de la secante son colaterales. Los que están por fuera de las paralelas, o sea, estos dos ángulos y estos dos ángulos se llaman ángulos externos. Los ángulos que están por fuera de las paralelas, estos ángulos se llaman externos. Y los ángulos que están dentro de las paralelas, o sea, esta pareja de ángulos y esta pareja de ángulos son ángulos internos. Entonces ahora vamos a hablar de estos ángulos correspondientes. Mire que los ángulos correspondientes, el uno es externo y el otro es interno. Y son colaterales, mire, están del mismo lado de la recta secante. A eso se le llama ángulos correspondientes. Entonces volvemos a repetir. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Un ángulo es externo, el otro ángulo es interno y son colaterales. Y no son adyacentes. Para ser adyacentes tendría que el otro estar aquí adentro. Y estos no son adyacentes, están separados los ángulos. Bueno, vamos ahora con los ángulos alternos internos. Entonces, mire que los ángulos alternos internos son, el nombre lo dice, internos, están dentro de las paralelas. Mire, los ángulos están dentro de las paralelas. Alternos, porque están al lado y lado de la recta secante. Están al lado y lado de la recta secante. Y no son adyacentes. Para ser adyacentes sería este ángulo que estoy señalando y el que está aquí enseguida, los que forman el par lineal. Estos serían adyacentes y estos están separados, mire, o sea que no son adyacentes. Entonces, esos son ángulos alternos internos. Y miremos ahora los ángulos alternos externos. Mire que los ángulos alternos externos están por fuera de las paralelas, son externos. Y son alternos porque el uno está de un lado de la secante y el otro está del otro lado de la secante. Y miremos que no son adyacentes. Para ser adyacentes sería este ángulo y el que está aquí al lado, los que forman el par lineal, pero mire que están separados. Estos son los ángulos alternos, externos, que es con los que vamos a trabajar. Y ahora lo más importante es analizar. Miremos los ángulos correspondientes, ¿cómo son sus ángulos? Mire que este mide 50 grados y el otro 50 grados. Los ángulos alternos internos, mire, esta pareja de ángulos, este mide 40.24 y el otro 40.24. Los ángulos alternos externos, miren esta pareja de ángulos. El ángulo 1 mide 140.33 grados y 140.33 grados. ¿Qué conclusión sacamos? Que los ángulos correspondientes, los alternos internos y los alternos externos son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Esta pareja de ángulos tienen la misma medida, correspondientes. Esta pareja de ángulos tienen la misma medida, son alternos internos. Esta pareja de ángulos tienen la misma medida, o sea que son alternos externos. Y ahí terminamos la parte teórica. Para hacer estos ejemplos, como la teoría ya la vimos, necesitamos de las propiedades transitiva y la propiedad de uniformidad, las cuales ya las vimos en ángulos según su
posición. Entonces les recomiendo que se metan a mirar el video de ángulos según su posición para que miren bien las propiedades de uniformidad y la transición. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Me dan las rectas paralelas y la recta secante, que es la que corta las rectas paralelas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, se forman 8 ángulos y necesitamos hallar el valor de esos ángulos y me dan el valor de uno. Entonces vamos a enumerarlo. Llamémoslo el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y me dan el valor de un ángulo. Entonces me dicen que la medida del ángulo 2 es igual a 150 grados. Me dan este valor. Entonces me piden hallar el valor de los otros ángulos. O sea, cuánto vale cada uno de esos otros ángulos. Entonces, nosotros lo que tenemos que aplicar es las definiciones teóricas que ya vimos de ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer lo siguiente. Me dan el ángulo 2. Empiezo aquí con el ángulo 2. Entonces yo obtengo la opción de trabajar el ángulo 2 con el ángulo 1, que son adyacentes. Pero voy a utilizar la otra definición, las que vimos de las rectas paralelas. El ángulo 2 y el ángulo 6. ¿Qué son? Esos dos ángulos son correspondientes. Entonces, por lo tanto, son congruentes. Es decir, que tienen la misma medida. Entonces decimos que la medida del ángulo 6 es igual a la medida del ángulo 2. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que por la propiedad transitiva, si el 2 vale 150, entonces el 6 también vale 150. O sea que la medida del ángulo 6 es igual a 150 grados. Y hemos hallado la medida del ángulo 6 por la propiedad transitiva. Entonces seguimos. Como yo ya encontré el ángulo 6, entonces yo tengo aquí el ángulo 4. El ángulo 6 y el ángulo 4 son alternos internos, que también son congruentes y tienen la misma medida. Entonces nosotros decimos que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 6. Pero como el ángulo 6 vale 150, entonces la medida del ángulo 4 también vale 150 grados. Hemos hallado el valor del otro ángulo. Esto por la propiedad transitiva. Entonces mire que ya tenemos dos ángulos. Entonces ahora volvemos aquí. Si yo tengo aquí el ángulo 4 con el ángulo 8, ¿qué vienen a hacer esos ángulos? Son ángulos correspondientes. Entonces nosotros decimos que la medida del ángulo 8 es igual a la medida del ángulo 4. Entonces, pero como el ángulo 4 vale 150, entonces la medida del ángulo 8 es igual a 150 grados. Que hemos hallado el valor del otro ángulo por la propiedad transitiva. Y entonces mire que ya hemos encontrado, este fue el que me dieron, ya hemos encontrado tres ángulos. Me falta hallar los otros. Entonces, ¿qué hacemos ahora para hallar los otros? Vamos a borrar esta parte que ya trabajamos. Entonces vamos a hallar ahora la medida del ángulo 1. Entonces, para hallar la medida del ángulo 1 nos damos cuenta que estos dos ángulos son adyacentes. Aquí está, mire, la línea recta y el lado común. Entonces ya sabemos que la suma de estos dos ángulos, mire, 180 grados. Entonces mire que me queda ya que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 1, eso es igual a 180 grados. Esto por ser ángulos adyacentes.
El valor del ángulo 2 lo conocemos, entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo, voy a sustituir la medida del ángulo 2 por 150, entonces aquí me queda que 150 grados más la medida del ángulo 1, eso es igual a 180. Entonces ahora lo que hago es aplicar la propiedad de uniformidad para poder hallar el valor de este ángulo. Entonces si aquí está sumando 150, en ambos lados le restamos 150, es decir que me quedaría que la medida del ángulo 1 es igual a 180 grados. Como está sumando, entonces tengo que pasarlo a restar, me quedaría 150 grados. O sea que la medida del ángulo 1 es igual a 180 le quita 150, eso me da 30 grados. Y hemos hallado el valor del ángulo 1. Entonces, para hallar el valor, vamos a señalarlo de otro color acá. Hemos hallado el valor del ángulo 1. Entonces, como ya tengo el valor del ángulo 1, entonces empiezo a aplicar las definiciones de los ángulos de las rectas paralelas. Entonces yo aquí tengo que el ángulo 1 y el ángulo 5 vienen a ser que, mire, el uno está interno y el otro externo, y son colaterales, o sea que el 1 y el 5 vienen a ser correspondientes. Entonces nosotros decimos que la medida del ángulo 1, la medida del ángulo 1, o sea, la medida del ángulo 5, es igual a la medida del ángulo 1, por ser correspondiente. Entonces, como el ángulo 1 vale 30, entonces ¿cuánto vale el ángulo 5? Entonces decimos que la medida del ángulo 5 es igual a 30 grados. Esto es por la propiedad transitiva. Entonces hemos hallado el ángulo. Entonces voy a seguir hallando el valor de los otros ángulos. Entonces ya voy en el ángulo 5. Entonces, si yo tengo aquí el ángulo 5, ¿con quién cogemos ahora el ángulo 5? Lo cogemos con el ángulo 3. Entonces mire que estos son alternos, internos. Mire, alternos, internos. Están dentro de las paralelas y al lado y lado de la recta se cambian. Entonces ahora decimos que vamos a trabajar esta parte. Entonces decimos que la medida del ángulo 3, es igual a la medida del ángulo 5. Esto por ser alternos internos. Entonces, la medida del ángulo 3 es igual a 30 grados, porque si el ángulo 5 vale 30 grados, entonces el ángulo 3 también. Esto lo decimos por la propiedad transitiva. Hemos hallado el ángulo 3, entonces ahora ¿qué pasamos a hallar? El ángulo 7. Entonces si yo miro el ángulo 3 con el ángulo 7, ¿qué decimos que son? Son correspondientes. Entonces, por ser correspondientes tienen la misma medida. Entonces decimos que la medida del ángulo 7 es igual a la medida del ángulo 3. Entonces, por ser correspondientes, entonces la medida del ángulo 7 es igual a ¿cuánto? A 30 grados. Por la propiedad transitiva, porque 3 vale 30 y el ángulo 3 es igual al ángulo 7, entonces 7 vale 30, que viene a ser la propiedad transitiva. Y mire que hemos encontrado el valor de los otros 4 ángulos y tenemos el proceso terminado. Entonces, eso es la aplicación de los ángulos de las rectas paralelas cortadas por una serpiente. Y así son todos en general. Vamos a hacer otro ejemplo. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices, Javier les dice.